Bueno, bienvenidos a Expediente 24. Vamos a empezar a hablar un poco de todo lo que tiene que ver la región, con varias miradas, pero siempre es interesante poder ver el periodismo, la actualidad, con una mirada jurídica, digamos, porque muchas veces todo termina en un embudo para tratar de que cualquier política pueda tener una viabilidad. Para eso lo vamos a saludar al doctor Sebastián de Richón. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad que muy agradecido de poder formar parte de tu equipo de trabajo y bueno, de esta propuesta de comunicación que es Expediente 24. Bien, ¿estás relajado? Vamos a tratar, ¿Podemos ir con todo ahora? podemos arrancar con todo. La semana pasada hubo un hecho que marcó un antecedente, si se quiere, peligroso, que fue una decisión que tomó el fiscal Nicosia de dejar preso a un transportista, después de haber tenido un accidente culposo. ¿Pudiste ver esa noticia? ¿La tuviste a mano? Sí, la pude ver. ¿Qué Sí. opinión tenés? Una de las cuestiones más importantes del derecho es que marca cuáles son las pautas de conducta objetivas para los casos de este tipo. Es decir, el derecho viene a restringir la potestad del Estado en la persecución penal. Sí. Los delitos culposos tienen una particularidad, es decir, que no hubo una intención de generar el resultado. En este caso, bueno, sabemos que perdió la vida un adolescente que conducía una motocicleta. Ese resultado, muerte no querido por el transportista, encuadra dentro de lo que son los delitos culposos, es decir, por alguna negligencia, alguna violación de un deber de cuidado, alguna imprudencia por parte del conductor, que eso es lo que debe investigar cualquier fiscal al momento de tomar conocimiento de la causa y avanzar con esa investigación. ¿Y por qué crees que toma una decisión tan fuera de lo constitucional, digamos, algo tan fuera de eso? ¿Es una cuestión de voluntad para esperar la audiencia imputativa, presión de la familia de la víctima? ¿Por qué puede un fiscal tomar una decisión tan fuera, tan poco legal? Todos los fiscales tienen la posibilidad de analizar en el contexto fáctico que la policía, a los ojos de la fiscalía, le dice, bueno, esto es lo que ocurrió, prima facie, esto es lo que está pasando. Para continuar con la investigación, el Código de Procedimientos Penales le da unas pautas, que es por eso también interviene un juez de garantías, para poner un límite a los fiscales. ¿El juez de garantía actúa después de la imputativa o puede tomar en la imputativa? Por eso, la imputativa iba a ser el martes, el accidente fue el miércoles, teóricamente tenía que esperar hasta el martes. Bueno, eso son los plazos que tiene el fiscal cuando entiende que hay una causa por la cual se puede violentar el proceso, porque la prisión preventiva no es un adelanto de pena, que esto lamentablemente nos hemos acostumbrado con el correr del tiempo en que los fiscales adelantan una retribución penal que es un castigo. La pena, más allá de todas las conceptualizaciones constitucionales que para la resocialización, en la práctica no es eso, sino que es un castigo. La prisión preventiva como tal tiene un fundamento que es cuidar el proceso, es decir, que no haya entorpecimiento probatorio y que no haya peligro de fuga. ¿Cómo se mide eso? Se mide a través de las pautas que da el Código de Procedimiento. Tiene que ser racional la medida y se tiene que analizar, bueno, ¿hay una apariencia de responsabilidad o no del sujeto que va a sufrir esa medida de coerción? Esa pena en expectativa del delito, que decimos que es una probabilidad, hay un principio de inocencia. La prisión preventiva es de última aplicación, se llama de última ratio porque el Estado tiene un montón de elementos previos para garantizar el normal desarrollo del proceso y que de esa forma se garantice un juicio justo, que es un debido proceso. La pena en expectativa, cuando el mínimo está por debajo de los 3 años, que es posible una ejecución condicional de esa condena, ya hace presumir que la persona no va a caer dentro del sistema penitenciario, por lo tanto tenerlo preso carece de sentido. Claro. Y además se tienen que dar todos los requisitos. El otro requisito es, esta persona que está sujeta a investigación, ¿puede turbar la prueba? Cuando nosotros hablamos en derecho de turbar la prueba es entorpecerla, es eliminar prueba, lo comúnmente llamado como apretar testigos, hablando en criollo. Bueno, si nada de eso se da y no hay un peligro de fuga, que el peligro de fuga se toma siempre en la medida de cuál va a ser la sanción en el peor de los casos. Si soy condenado, si voy a ser condenado a prisión efectiva. Entonces, en ausencia de todos estos elementos, inclusive si los hubiera, el Código nos da un montón de propuestas que son en libertad, como es someterse al cuidado de una persona, afianzarlo patrimonial o personalmente, constituir domicilio. Bueno, una de las cosas que evalúa el juez de garantías es si tiene una familia constituida, si tiene un domicilio, si trabaja,
cómo se ha comportado en el medio de la investigación. Distinto es si uno cuando detiene a una persona le dice que se llama distinto, que da un domicilio distinto, es decir, que uno ve en esa medida que está tratando de producir algún quiebre en la investigación, en la justicia. Entonces, esas son las cosas que se evalúan. Todo lo que dijiste no parece que el camionero lo haya incumplido, digamos. Tenía fijado un domicilio, no iba a entorpecer ninguna causa, porque de hecho lo molieron a palos cuando terminó el accidente, vinieron los familiares, fue el que llama a la policía, digamos. Había todo un montón de cosas que era más víctima, pero bueno, al margen de esto, lo que nos pareció interesante nosotros reflejándolo en su momento es que le damos libertad condicional a 15.000 transportistas que vienen a la zona. ¿Se entiende el concepto que digo? Es decir, yo vengo en mi camión de Colonia a Carolla, llego a Puerto San Martín, se me mete una moto abajo del camión, automáticamente voy preso con el antecedente Nicosia, digamos. Bueno, por eso existen los jueces de garantías para poner límites a esta situación, y es que en definitiva toma las resoluciones. Y el fiscal puede detener durante un plazo, pero él tiene que dar intervención al juez de garantías, se tiene que llevar adelante una audiencia donde se lo imputa y donde se piden cuáles son las medidas cautelares que pretende el fiscal que se lleven adelante. Ahí es donde empieza la defensa. Viene el abogado defensor, hace estos planteos, contextualiza cuál es la situación fáctica, lo compara con la norma y dice, bueno, este presupuesto se da, este no, este sí. Ofrece alternativas en cuidado del proceso y es el juez de garantías el que termina definiendo. Y en caso de que uno no esté conforme con lo que decide el juez de primera instancia, se puede acudir ante el superior, que es la Cámara de Apelaciones. En el mientras tanto, si se aplicara la prisión preventiva, claramente está sufriendo una situación muy gravosa. 5 días eran encima. Porque apareció un viernes y iba a terminar un martes, digamos. Que era el plazo que tenía el fiscal para llevarlo a una audiencia imputativa. Por suerte, bueno, la decisión fue de liberarlo a las 24 horas. Bueno, me parece que es un caso que no quería no dejarlo sobre la mesa para que vos me des todas estas variables de análisis. Sí, es decir, la ley es general, pero las resoluciones que toman los jueces es una ley en sentido particular. Entonces se analiza si en este caso corresponde o no corresponde. Yo claramente entiendo que no corresponde. Ahora veremos qué resuelve el juez también en la imputativa teóricamente de hoy. Sí. Ahí vamos a tener otra certeza del caso, digamos. Sí, bueno, ahí tendrá que exponer el fiscal todos los fundamentos por los cuales había tomado la decisión y si va a pedir o no va a pedir una medida cautelar, que eso lo desconocemos hasta el momento de la audiencia. Sí. Y el transportista, ¿se puede sentir damnificado por parte del fiscal? ¿Puede hacer una acción penal contra el fiscal? En realidad hay una ley, que es la ley 13.013, que es la que organiza lo que es el órgano acusador, que es el Ministerio Público de la Acusación, y da un deber a todos los fiscales que es actuar con objetividad. Okay. Y además esa ley también dice que son responsables civil y personalmente por las omisiones o los excesos que se cometen en el ejercicio de la función. Bien. Yo no me aventuraría a decir que cualquier situación puede ser susceptible de iniciar un tipo de acción, mucho menos en esta, porque los plazos no han sido en exceso, porque el código le permite. Y después, bueno, él dará su fundamento de por qué lo hizo o por qué no lo hizo, y eso queda un criterio objetivo en virtud de todo el conocimiento del derecho. Es decir, el gran problema que tenemos hoy y en todo lo que tiene que ver con el sistema judicial es que se van generando distintos parches. Claro. Y no hay una legislación orgánica. Lo que sí tenemos es una constitución nacional, una constitución provincial, que dan los marcos normativos de los cuales son los principios y garantías que tenemos como ciudadanos. Es decir, es el límite al poder punitivo del Estado. Bueno, y en eso nos tenemos que basar. Y ahí me meto y te aprovecho con esto. ¿Crees que el sistema acusatorio mejoró la calidad de justicia en Santa Fe? Sin lugar a dudas. No solo la calidad de justicia, sino la calidad de los procedimientos. Antes, en los procedimientos escritos, había una cierta y una clara despersonalización del sistema, donde uno presentaba un papel por mesa de entrada y uno esperaba una resolución. El sistema acusatorio lo que nos permite es, primero, la publicidad. Es decir, puede ir cualquier familiar, tanto de la víctima como el imputado, se sienta y puede presenciar cómo se administra justicia en la provincia de Santa Fe. Eso es muy valioso. El sistema acusatorio tiene roles específicamente adjudicados a las partes. Tenemos al Ministerio Público y tenemos la defensa, ya sea, bueno, y también se le da mucha importancia y mucha participación a la víctima, con la posibilidad de constituirse como querellante, que sería una especie de fiscal privado que impulsa la acción penal.
En ese contexto, uno va y puede ver qué rol cumple cada uno. Y el juez se abstrae de lo que era antes la investigación, sino el juez tomaba parte y decía, bueno, esta persona lo vamos a investigar, voy a pedir esto. Es decir, el juez tomaba un doble rol. El del fiscal en cuanto a la investigación y el de la sanción. Es decir, una persona que toma una línea de investigación claramente ya tiene un preconcepto o tiene un prejuicio respecto de cómo se dieron los hechos y busca siempre desde lo personal o de los juicios de valores personales ratificar o poner sólida su postura. Entonces hay una cierta pérdida de imparcialidad. Total. Y ya pasa a ser parte, y una parcialidad también. Entonces el sistema acusatorio es muy superador en eso y además da transparencia a los roles de los profesionales que intervienen en el servicio de justicia. Es decir, porque uno se sienta, toma el micrófono y tiene que exponer. Y un juez ahí mismo le da la devolución y explica por qué sí y por qué no. Entonces eso es muy importante para el servicio de justicia. ¿Hay cosas que mejorar? Claramente hay cosas que mejorar. ¿Cuál crees que hay que mejorar? Los sistemas, hay un cuello de botella, hay una falta de recursos muy importante, hay una desproporción, entiendo yo, entre el Servicio de Defensa y el Ministerio Público. Claramente es el que está encargado de perseguir a la delincuencia, de adoptar las políticas criminales y tienen una línea de actuación. También existe lo que era un criterio de oportunidad, que es muy celebrado dentro del ambiente académico, que es que los fiscales toman con este criterio qué es lo que es realmente importante y qué es lo que van a investigar. Antes se investigaba absolutamente todo, aunque de hecho no se hacía, por la gran saturación. A cualquier tipo de denuncia se le da la misma importancia y el mismo trámite, lo cual hacía una saturación excesiva. Hay salidas alternativas al juicio oral, como son la suspensión de juicio a prueba, como son los juicios abreviados, como son las mediaciones, este mismo criterio de oportunidad que te decía, pero le da transparencia. Es decir, hoy la ciudadanía puede participar de un acto de justicia. Es decir, cualquiera pasa por la calle, ve el cronograma de audiencias, presenta su DNI, se sienta y puede participar. Claramente de forma pasiva, escuchando, no tiene... Sí, obvio. ¿Crees que ahí hay una falencia en relación a la decisión o la elección de los fiscales, la elección de los jueces y la participación de la política, digamos, de ese poder, del poder legislativo en esto? ¿Crees que ahí hay un punto a mejorar? La política siempre atraviesa todos los ámbitos de poder, absolutamente todos. Y los fiscales, los jueces, los defensores somos todos personas que tenemos una experiencia de vida, que tenemos una forma de pensar que se basa y es base de todas las vivencias, de cómo hemos compartido en nuestra infancia, cuáles son nuestros proyectos, cuáles son nuestras frustraciones. Y uno juzga de acuerdo a las cosas que ha vivido. Entonces, lo perfectible del sistema siempre va a tener el vicio propio de las personas que lo llevan adelante. Siempre me gusta hacer algunas reseñas que no tienen nada que ver con el derecho, pero adelante. Hay una muy buena que de estas historietas de superhéroes donde le entrega un arma a un superhéroe y le dice, es un arma perfecta, solamente tiene un defecto, que es el usuario. Claro. Siempre el defecto está en la persona que lo lleva adelante. ¿Por qué? Porque lo hace desde su propia convicción. Una cosa que sí quiero aclarar es que tanto la gente de la defensa, del Ministerio Público, como los jueces están sumamente capacitados. Hay una exigencia permanente de capacitaciones, cursos, donde el sistema de la oralidad te lleva necesariamente a perfeccionarte día a día. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a pasar vergüenza, nadie quiere ir a sentarse a un juicio y hacer un papelón. Y eso antes no pasaba, porque cualquiera te prestaba un modelo, le cambiabas los datos, lo presentabas y esperabas una resolución. Pero ahí hay una cuestión que excede a Santa Fe y te traigo un tema que tiene la tapa de los diarios hoy, que es el tema de la AFA. A mí me impresiona mucho cómo el periodismo dice, bueno, cayó en el juzgado de Campana, ahí la van a colgar a la causa. Digo, ¿cómo es tan necesario que nosotros podamos hacer un juicio de valor tan grande? No lo conozco al magistrado, no tengo ni idea quién es, pero digo, alguien dice, no, ahí va a quedar colgada la causa. Ganó Chiquitapia y todo Gino. Sí, ¿de verdad están hablando así de la justicia? Es que hay grandes mitos respecto de la justicia y hay grandes verdades también. Una de las situaciones es la saturación, la falta de recursos. La otra es la habilidad de los intervinientes, los auxiliares de justicia en cuanto a plantear determinadas excepciones, los plazos procesales. Uno puede discutir según el juicio que sea, desde una pequeña cosa llegar hasta la corte y el juicio principal quedar suspendido hasta tanto se resuelva eso. Es decir,
se basa en estrategias, se basa en conocimiento, se basa en falencias de la propia investigación. Es decir, el derecho de defensa es muy amplio, la amplitud probatoria es muy grande y claramente entiendo que todo es perfectible, hay mucho que tenemos que avanzar, que es compromiso de todos los que somos auxiliares de justicia, y la capacitación y el control es fundamental y la evaluación sobre el funcionamiento es fundamental. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos un sistema de oralidad acusatorio que arrancó en el 2014. Si estamos a 12 años, ahora en febrero se van a cumplir 12 años del sistema, donde pasábamos... Muy criticado inicialmente, digo, por falta de recursos para la fiscalía, digamos. Bueno, yo en ese sentido te voy a interrumpir. Sí, adelante, para eso estamos. En cuanto a la falta de recursos. Siempre estamos con la teoría de la sábana corta. Siempre, sí. Pero a mí me sorprende sobremanera, y esto me lo hizo saber un amigo en una charla, de la diferencia entre los recursos que se le otorgan a los distintos fueros. Es decir, hoy cuando uno va al Centro de Justicia Penal es una instalación de primer nivel. Sí. Pero cuando va, por ejemplo, hasta ahora, bueno, ahora hubo una unificación de los juzgados y hay un nuevo lugar, espacio físico, por ejemplo, en San Lorenzo, pero cuando uno iba al juzgado de familia, tenías todos los chicos en la vereda. ¿Y el laboral? Bueno, el laboral. Pero me voy a centrar en esto del de familia. ¿Por qué? Porque la niñez tiene una especial protección. Si una madre tenía que amamantar a su niño o a su niña esperando el momento de la audiencia, no tenía lugar. Tenía que sentarse afuera. No tenías una silla, no hay un lugar de contención para los chicos, que estaban desde muy temprano hasta vaya a saber Escola de tener más hater que Wanda Nara, digamos. No, bueno, es un magistrado que tiene sus pros y sus contras y ha sido muy resistido por ciertos sectores y muy alabado por otros. Sí, toma decisiones tiene que son 50-50. Es un personaje, un magistrado polémico, llamémoslo, porque toma resoluciones que van... Escola es el juez de familia de San Lorenzo. Es el juez de familia de San Lorenzo, sí. Que tiene, ya te digo, fallos que son sumamente trascendentales, tiene decisiones que las toman en un contexto de una interpretación integral de la normativa, no se queda solamente ahí en el caso particular. Pero bueno, cuando uno se refiere a la parte edilicia, bueno, voy a hacer referencia. El juego de familia de San Lorenzo toma cuestiones que van desde Gaboto y Maciel hasta Salto Grande y Capitán Bermúdez. Sí, sí, gigantesco. Es decir, es el cordón industrial, ni más ni menos. Y una de las cuestiones es los lunes, después que el juego estuvo cerrado. La infinidad de denuncias de violencia que toma el juzgado. Sí. Es decir, y lo hacen las mismas personas, hay un solo juez que resuelve, hay 2 secretarias, así que trabajan a destajo. Es decir, también uno pide una resolución, pero no mira cómo es el procedimiento, cómo es el contexto. Por eso, pero ahí no, arrancamos esta conversación con el tema de los recursos. ¿No crees que eso es también parte de la impunidad? Claramente, la impunidad no solamente es el Poder Judicial, sino es la falta de políticas integrales. Por eso, digamos que el Estado, hoy muchos le critican a todos los estados provinciales que pasaron es aportar más cantidad de recursos a una variable que a la justicia. Y recursos estoy hablando de publicidad oficial, por ejemplo. Sí, totalmente. Bueno, marca también un sistema de prioridades. Es decir, el Poder Judicial no está aislado de la sociedad y está atravesado por las cuestiones sociológicas, filosóficas, de las políticas que se llevan adelante. Es decir, el Poder Judicial responde a la normativa que no cae de un árbol, cae del Poder Legislativo y que muchas veces reacciona a las peticiones sociales y hay una forma inorgánica de llevarla adelante. Esto es una charla de café, lo compartía con un amigo. Es decir, ¿cuál es el bien más valioso para una persona? Si no es la vida. Sí. La vida. Si estamos de acuerdo que el bien es la vida, yo te llevo un ejemplo de la irracionalidad de los actos de gobierno. Un conviviente, llamemos una pareja X que no es padre de una niña que está en la casa. Vamos a un ejemplo práctico. Lleva adelante 3 veces un abuso sexual, que es tocar la genitalidad de la niña por arriba de la ropa. Lo hace 3 veces. El Ministerio Público de la acusación interpreta que ese acto porque la ley lo marca, no es porque se le ocurre, ¿no? Que ese acto es por
haber sido sostenido en el tiempo por la forma de realización y siendo la persona un conviviente, es un abuso sexual gravemente ultrajante. Por las consecuencias nocivas para la víctima. Sí, claro. Esa misma persona tiene un hermano, sale ese hermano a la calle y por una razón X le provoca la muerte a un tercero, queriendo causar la muerte. Agarra un palo, le pega por la cabeza. Van a juicio los dos. Sí, te sigo. Son condenados los dos. Aquel que ha cometido un abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la convivencia, parte de 8 años. Pena de prisión efectiva. Aquel que matare a otro es de 8 a 25. ¿Cuál es la diferencia? Le dan a los dos 8, por ejemplo. Vamos al mínimo. Aquel que cometió un abuso sexual no tiene ninguno de los beneficios de la ley de ejecución penal. Es decir, tiene que cumplir el primero o el último día. El que causó la muerte, que es el bien jurídico que decimos que es el más importante, a la mitad puede salir a trabajar y a los 2/3 recuperar la libertad. ¿Eso cambió en la última época por la visibilización de los casos de abuso o siempre fue igual? Para mí es la falta de políticas orgánicas en el régimen jurídico. Decimos, perdido cuál es el valor de las cosas. Porque respondemos al clamor popular. Es una cuestión estrictamente política, pero la racionalidad de los actos de gobierno nos tienen que ordenar en este sistema. Sí. Es decir, estas desproporciones que parecen aberrantes, los dos delitos son sumamente aberrantes. Sí, sin duda. Pero siempre nos concentramos en la sanción y no en el desarrollo. Sabemos que las políticas deben ser tomadas de forma integral. ¿Cómo abordamos la minoridad? Hoy está muy en boga el tema del cambio de la imputabilidad. De la imputabilidad. ¿Qué opinas de eso? Hay un avance en cuanto a la sociedad y han cambiado. El niño de 14, 15 años de esta época no es el mismo del año, creo que 80, cuando se estableció la edad de imputabilidad. Han cambiado los tiempos. Bueno, ¿cómo vamos a abordar ahora esta situación? Se la baja. Yo creo que es inevitable que se va a bajar. Sí, me parece que hay consenso legislativo para eso. Hay consenso y el caso Jeremías creo que hace un antes y un después por la forma en la que actuaron los menores involucrados y es un acto sumamente aberrante. Es más, yo no lo he visto, pero se han viralizado los videos como procedieron a darle muerte a Jeremías. Sin lugar a duda hay un consenso social que dice que el que las hace las paga. Consecuentemente con eso, la bajada en la imputabilidad es decir, si yo tengo noción de lo que estoy haciendo está mal, tengo que recibir un castigo. Argentina ha suscrito un montón de tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana, que dan una especial protección. Y las medidas contra los que llamamos menores son medidas tutelares, es decir, todo el sistema normativo argentino habla de que la sanción penal no es una pena, sino que es una reeducación. Son las teorías de la pena, que es la reeducación, la resocialización, la reintegración, llamémoslo de una manera, al seno social. Bueno, ¿cuáles son las políticas previas? Porque la última ratio, si es la sanción, es el castigo. ¿Cómo actuamos primero? Bueno, yo creo que ahí me pongo... cualquiera de estos chicos en su mayoría tiene problema de consumo. Sí, claramente. Digamos. Vos en Santa Fe, para no hablar del país en general, vamos a Santa Fe, no tenés forma de conseguir un centro de atención para drogodependientes que te ayude a una familia de bajos recursos. No lo bueno, nosotros que somos operadores dentro del sistema judicial, que somos auxiliares de justicia, cuando buscamos salidas alternativas con gente que tiene problemas de consumo, tenemos que salir nosotros mismos a buscar dónde hay cupo, de qué forma, a ver si hay alguna beca o no hay alguna beca, qué beneficio. Los costos son altísimos. ¿No debería ser la primera instancia antes de cambiar la normativa? Digo, no estoy a favor ni en contra del cambio de la normativa, pero sí me parece un oportunismo político permanente de la Argentina, digamos. Es decir, ¿cómo hago yo para dar vuelta a un escenario donde los casos de violencia son cada vez más aberrantes? Porque la verdad que lo son, digamos, o por lo menos el conocimiento público de cada caso hace que vos tomes una conciencia social. Es inevitable tomar partido ante una situación. Es decir, ninguno. Te presentan este escenario bajo estas condiciones de violencia y uno innatamente toma una decisión. Sin lugar a dudas. Pero de ahí a cómo nosotros vamos a garantizar que tener una mejor convivencia social
con menores con problemas de adicción o menores que hayan caído en el delito, ni siquiera hoy puede la provincia de Santa Fe tener una buena relación con sus fuerzas policiales, digamos. De hecho, hoy sus fuerzas policiales, hasta ayer hubo un intento de suicidio de un policía, digamos. Hay como una componente que falta un marco para dar garantías de que nosotros tengamos un sistema que podamos asistir a los menores, que podamos perseguir al menor delincuente, porque hoy la verdad que la policía no está preparada para perseguir un menor delincuente. Esa es la realidad. Lo más probable es que termine violando todos los derechos que hagan que el nene termine fuera de la cárcel. ¿No te parece que eso puede ser? Sin lugar a dudas. Primero, es muy difícil llevar adelante un plan integral de política de seguridad. Es muy resistida a estas teorías garantistas hoy en día, cuando uno habla, bueno, tienen derechos. Muy famoso para toda Latinoamérica y creo que para el mundo es... Zaffaroni. Bukele, que está todo el tiempo. Sí. Aparte, Zaffaroni es nuestro referente intelectual, doctrinario y jurisprudencial, porque también fue ministro de la Corte. En cuanto a la formación a él se lo acusa de ser el garantista extremo, el que vino a traer estas teorías de la vulnerabilidad, donde dice, si el sistema penal apunta a aquellos sectores vulnerables y no a los de mejores recursos, bueno, ¿cómo actuamos contra esto? ¿Cuáles son los derechos que tienen estas personas? Es decir, está planteado desde una forma que no nació de un repollo, que nace de la Constitución Nacional, que nace de los pactos internacionales que ha suscrito Argentina, Sí. y que debemos respetar. Cuando uno hace un abordaje solamente de la sanción, primero que no resuelve el problema, amputa gente de la sociedad. Sí, completamente. Eso es lo que está pasando, estamos amputando gente que también entra en un sistema donde se involucran otras personas que tienen que resguardar, donde hay un montón de recursos que se tienen que destinar a lo que es seguridad, a la reforma edilicia. Es decir, nosotros tenemos una constitución que dice que es para reeducación y no para castigo de los reos. Y esa realidad que estamos llevando adelante va en contra de lo que dice la Constitución. Entonces tenemos que sincerarnos como sociedad. O castigamos o reeducamos, que también hay una discusión filosófica si el Estado tiene que meterse en la educación o en las convicciones propias de la gente. Es decir, si es lo que vos pensás, está exento del alcance del Estado. Ahora, cuando vos lo manifestás de forma material, que alterás el entorno, ahí sí el Estado interviene. Sí. Entonces hay toda una discusión filosófica, sociológica y doctrinaria respecto de estos temas. La realidad es que Argentina carece de políticas integrales. Sí, Es decir, yo soy partidario, para cerrar este punto, de la teoría de la unidad del derecho. El derecho debe ser orgánico y tiene que ser solo. Cuando vos confrontás a un niño o a un adolescente con el sistema penal, hay mucha legislación internacional y nacional que dice que tiene máxima efectividad de sus derechos, que le tiene que brindar educación, salud, vivienda, las posibilidades de desarrollarse, de estudiar, bueno, toda esa normativa se confronta con el poder punitivo del Estado, que te castigo, te saco de la sociedad y después vemos cuando tengas X cantidad de años que vuelvas a ver qué haces. Sí. Lo escuchaba a Quintana. Quintana fue dueño de Pharmacity, fue una de las manos derechas del gobierno de Macri. Escuchaba una entrevista el otro día y él hablar de las fallas, algunas fallas del sistema capitalista. Le preguntaban por Milei y él decía, mira, yo no puedo abstraerme a que una persona que no nació en una casa determinada tenga las mismas posibilidades que otro que nació en un lugar de menos posibilidades. Y hoy me parece que la Argentina está en ese proceso, digamos, cada vez más marcado, donde las posibilidades de alguien, y yo soy meritocrático, es decir, me gusta la meritocracia, pero también no me puedo abstraer a que un chico que nació en un contexto sin alimentación, sin educación, pueda terminar delincuente. Digamos, ahí cómo hacemos con el Estado, porque hoy el sistema propio económico no le está dando una asistencia. Bueno, lo que pasa es que estas teorías procapitalistas, que hablamos de un Estado cada vez más ausente, genera esto de la ley de la selva, donde aquel que es más fuerte predomina, donde aquel que tiene un capital se mantiene dentro de un determinado círculo y no hay movilidad social. ¿Por qué? Porque ese capitalismo sin un Estado que te brinde educación, que te brinde salud, que te brinde distintas capacitaciones para poder, como son las universitarias, es decir, una de las grandes discusiones es la formación universitaria. Yo soy hijo de la universidad pública, es decir, mi padre era embarcado, mi madre verdulera, es decir, soy el primer título universitario dentro de la familia, y eso
fue posibilidad de un Estado presente que me dio la educación primaria, la secundaria y que me dio la posibilidad de acceder a la universidad pública y formarme como profesional. Eso hace que se nivele la sociedad y siempre tenemos que nivelar para arriba. Cuando hablamos de la meritocracia, estamos tratando de que todos parten desde el mismo lugar y puede coexistir la meritocracia con aquellos apoyos del Estado paternalista que le da la posibilidad a aquel que tiene menos recursos y no a aquel que le sobran recursos para poder tratar de emparejar de cierta manera un punto de partida. Sí. Entonces, te tenés que ganar. Las condiciones te las damos. Bueno, preocupate por avanzar, pero le tenemos que dar esas condiciones. Sí. Si no, sería ilógico partir de comparar a alguien que nace y se desarrolla en lo que es el centro de las ciudades más populares y uno de la periferia. La periferia no tiene el mismo acceso ni siquiera al agua potable. Me tocó cubrir las inundaciones de los bajos submeridionales en Chaco. Y ahí no hay ni siquiera posibilidades de que la gente se quede radicada para cuidar ganadería. Porque es tanta, digamos, hoy sin internet, vos lo que estás haciendo es trasladando todo el interior hacia los grandes centros urbanos. Está aún generando mayor marginalidad dentro de los centros urbanos. La Argentina ni siquiera piensa esa territorialidad. Por eso me genera como mucho escozor que se empiece a hablar ya de la ley de baja imputabilidad a menores, sin ni siquiera poder tener sobre la mesa un montón de discusiones. Nosotros podemos hablarlo desde la zona nuestra, de lo que tiene que ver con las obras de infraestructura. Vos tenés un país devastado en un montón de áreas y nos vamos a concentrar en el delito. Digamos que para mí, en mi opinión, es la última instancia, que sí entiendo que genera mucho trastorno social al que lo sufre y al que convive con esta marginalidad muy cerca, pues también ahí tenés la falta de oportunidades. No es lo mismo uno que vive en un barrio cerrado que el que vive en el profundo de La Matanza. Seguramente ese, con menos posibilidades que el del barrio cerrado, sufra más robo y necesite que le garanticen eso. Pero bueno, ahí me parece todavía que queda un debate social, político, y la Argentina está en construcción, me parece. Es que Argentina es un país muy joven, en primer punto. En primera instancia, Argentina como tal es un país muy joven. Tenemos un sistema federal que es un muy buen sistema para los países ricos. Sí. No para los países con tantas diferencias como tenemos nosotros. Sí, cuando se habla de los distintos niveles del Estado y la participación y la adjudicación de facultades y obligaciones de los distintos niveles del Estado, tenemos una estructura estatal muy grande, con bajos recursos. Sí. Bueno, entonces, ¿qué atribución le damos a cada nivel de Estado? Porque tiene que trabajar todo de forma orgánica y no se está trabajando de forma orgánica. Entonces, en esos sistemas y en esas modificaciones legislativas, esto lo hablaba hace 10 días atrás con el abuelo de Lucio Dupuy, con Ramón Dupuy. Tuvimos una charla y estábamos hablando sobre la perspectiva de género y la perspectiva que ellos quieren llevar adelante, que es la perspectiva o la visión de niñez, la visión de las infancias. Es decir, nos estamos centrando en un sector y los niños en todos los conflictos quedan ahí en el medio. Si bien hay un montón de legislación, se le obliga a los jueces a tomar decisiones con perspectiva de género y no con perspectiva de niñez. Está claro. Dice, bueno, ¿y qué nos pasa cuando empezamos a trabajar? Y no, ¿por qué llamo a este punto? Porque ellos están hablando de la falta de una política orgánica, de una política que comprenda todos los sectores. Cuando hablamos de la baja imputabilidad, ¿cuáles son los sectores sociales que se están llamando a debate para charlar? ¿Cuáles son las asociaciones intermedias? ¿Cuáles son los actores que trabajan con la niñez vulnerada, que van a venir a participar? Hoy te van a pasar por arriba. ¿Cuáles son los referentes, claro, cuáles son los referentes de los barrios marginales que van a venir a dar su opinión? Hoy una No posición. la hay, es o sí o no, y después veremos qué pasa. Hoy una posición política de eslogan, el que las hace las paga, y con Bullrich con el sable en la mano. Yo siento que el Estado tiene que tener mayor injerencia en las minoridades y que tiene que haber, para casos excepcionales como este de Jeremías, tiene que haber previsiones para poder actuar de alguna manera. Esto en una charla informal en el Tribunal de Santa Fe, bueno, yo estuve participando en un juicio cuando se estaba llevando adelante esto de Jeremías, charlábamos, decían, el juez, tengo que dictar el sobreseimiento porque la ley me lo impone, pero estoy conmocionado con esto, porque también son personas. Obvio, desde ya. Desde ya. Física, moral y espiritualmente Sí.
el tipo quedó devastado. Me dice, Sí, "Tuve que aparte presenciar la esto". madre de la víctima está, digamos, recorriendo los canales de televisión y es espeluznante estar en los zapatos de ella, digamos. Cualquier cosa que uno pueda decir de las garantías se pierde con un texto, al escucharla, digamos. Por eso se habla de la racionalidad de los actos del Estado, porque no podemos pedirle a la víctima que decida cómo se va a actuar. Por supuesto. Por eso el Estado toma ese rol. Si no, volvemos a la ley de Talión, que era ojo por ojo, diente por diente, y todo el mundo busca venganza y se va propagando en la sociedad. Te saco un segundo de acá. Hablabas recién de un sistema federal argentino. Y en ese federalismo, con las decisiones de algunas provincias, entra el tema de los serenos de buque. Un punto que en la zona nuestra generó mucha conmoción porque había 200 personas que vivían de esto. Y desde una resolución de la Prefectura Naval Argentina dejó de ser obligatorio el uso de sereno de buque. Para aquellos que no saben, son aquellos que tenían una normativa que eran los auxiliares de la prefectura arriba del buque. Es decir, era los que miraban el contexto de lo que pasaba alrededor de la embarcación. Se desreguló, a través de una decisión del Estado Nacional, la obligatoriedad. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, por las situaciones de lo que sucede en Bahía Blanca, que en los puertos de Buenos Aires, decidió el Ministerio de Trabajo que vuelva a ser obligatorio. Digamos, ahí hay una interferencia jurisdiccional muy grande y no debería una cosa solapar a la otra. El tema de por sí es bastante complejo en cuanto a las competencias de todos los niveles de Estado, que es lo que hablábamos recién Sí. con este. Es decir, la habilitación de los puertos, por ejemplo, si bien tiene permisos nacionales y provinciales, también lo tienen las propias municipalidades y comunas. Sí. Es decir, y cada cual pone sus condiciones de habilitación, cuáles son las condiciones de funcionamiento. Las comunas pueden generar tasas a través de los servicios que prestan, pero también tienen el poder de policía y de control sobre determinadas acciones que no son federales. Así lo hace la provincia y así lo hace Nación. Claramente, el mayor custodio de las vías navegables interiores es Prefectura Naval Argentina, que tiene la facultad y tiene el poder de policía, que si el Estado dice, bueno, este organismo es el que lleva adelante los controles. El sereno de buque es un mix entre varias cuestiones. ¿Por qué? Porque no es una fuerza de seguridad. Si bien se arrogan funciones o se le han dado funciones que son de custodia en cuanto a materia ambiental, en cuanto a materia de seguridad, yo he visto una nota respecto a este tema antes de venir que decían, bueno, dentro de las incumbencias que los propios serenos de buque dicen que llevan adelante, hablan de trata de personas, Sí, narcotráfico. Si uno dice, me los quedé contratamos en todos impactado lados. con la cantidad de funciones que tienen, que no dejan de ser, salvo las No, lo del diferencias, narcotráfico me da ¿no? risa, porque imagínate, para embarcar esto estamos hablando de organizaciones transnacionales, de una sofisticación. Claro que se hace todo a través, sí, a través de las agencias marítimas, que son los que contratan y todas estas cuestiones. Es un híbrido dentro del sistema del sereno de total. buque, que presta un servicio. Yo siempre voy a estar a favor de la conservación de los puestos de trabajo, que creo que esto es el motivo por el cual interviene el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y vuelve a plantear la obligatoriedad de los serenos de buque en lo que es provincia. Sí. Respecto de la situación, no se han eliminado, sino han desaparecido los serenos de buque, además que son un servicio opcional que puede tomar Total. o no la agencia marítima cuando un barco llega a la rada y bueno y después amarra y hace todo lo que tiene que ver con la carga y descarga. Es decir, se encuentran en una situación bastante extraña. ¿Por qué? Porque no han sido eliminados, no son obligatorios, son optativos y por lo tanto nadie los contrata. Es decir, ¿por qué? Porque asumen mayores costos. En la zona nuestra la pasaron mal, la verdad que... Yo entiendo que es un puesto que sí hace de vigilancia y que es el nexo de comunicación entre prefectura y lo que es la parte empresarial y lo que es la localidad en la cual prestan el servicio, por lo tanto son necesarios porque generan esa situación. Pero En cuanto choca a la- también con la PBIP, que son la protección de... ¿Te acordás en el 2001 cuando fue el atentado de las Torres Gemelas? Estados Unidos saca una norma internacional que es la protección de terminales portuarias, PBIP, que capacita a un montón de personas. Vos entrar a una terminal de la zona nuestra, tenés que estar capacitado en PBIP. He hecho ese curso ¿Lo hiciste? Bueno. porque trabajé en Nidera cuando era Nidera. Bueno. Sí, bueno, era Imagínate empleado la dentro cantidad- de... Digamos que la cantidad de cosas que tenés un antes de montón, llegar a... un montón de protocolos que teníamos que llevar adelante, la forma en la que nos teníamos que dirigir al barco, de qué manera, cuál era la ZR, que era Sí. la zona roja en la cual no podía ingresar, bueno, Los todas esas niveles de capacitaciones, seguridad. los niveles de seguridad,
los dispositivos de emergencia, bueno, todo eso, si la gente que trabaja en las terminales portuarias, la capacitación es muchísima. A mí me sorprendía, si soy ajeno hoy a todo eso, es que tenías que pedir hasta el permiso de fuego, que era qué herramienta iba a usar, si iba a usar una amoladora porque sacaba chispa. Total. Es decir, Espacio confinado. Claro, la capacitación y todo eso. Bueno, todos sabemos, los que intervienen ahí, saben cuál es el rol que cumplen, hasta dónde pueden llegar, dónde se pueden movilizar y qué no. Pero el sereno de buque genera ese mix de comunicación entre todos. Yo creo que es una discusión que debe dar tanto el gremio como que tienen que dar los representantes de las empresas y llegar a un punto de acuerdo en este sentido, es decir, porque se desarticuló totalmente del día para la mañana con una resolución. Total. ¿Te sentiste cómodo? Muy cómodo, la verdad que, bueno, esto es una nueva experiencia. Te pedían que te relajes por ahí. Sí, en la previa me decía que me relaje. Bueno, viste, te dije que iba a ser llevadero. No, bueno, pero la verdad que muy conforme del desarrollo. La verdad que son temas largos, muchas veces viste se pide en los medios de comunicación, dámelo en un minuto. Bueno, estos temas vamos a tratar de que nunca estén en un minuto, porque son temas que llevan desarrollo, que necesitan que los debatamos. Me parece que este es un buen espacio como para eso, para desmitificar, dámelo en un minuto, porque si no, no lo mira nadie. Apostemos que alguien nos mire. Que le interese a la gente, sí, que pueda tomar como una opinión más dentro de tanta información. Gracias, Seba. Bueno, el primer episodio de Expediente 24. Nos encontramos la semana que viene. Gracias por haber estado ahí.